Cuando se está del lado del paciente, uno ve que lo que necesita es una ayuda no solo técnica, sino personal, emocional. Yo he visto pacientes de mucho tipo y lo que hay que hacer es que se sientan cómodos, que la aportación de otros profesionales como los psicólogos, los nutricionistas, los biólogos, que son fundamentales, la opinión que ellos te pueden trasladar es lo que me gusta. Hoy estoy muy contenta de compartir con todos vosotros una noticia muy especial para Dona Inén Fertility, y es que el doctor Mario Brasesco se une como socio y consultor senior. Seguro que muchos de vosotros ya lo conocéis por su extenso recorrido en medicina reproductiva, pero para los que no, os cuento un poquito. Mario tiene más de 40 años de experiencia en medicina reproductiva y ha liderado más de 10.000 tratamientos de FIP, que se dice muy rápido. Queremos contaros un poquito más de él y para nosotros es muy importante esta noticia porque seguro que nos hará crecer y ser mejores día a día. Así que, bienvenido, doctor. Gracias, Elena. Bueno, cuéntanos un poquito más de ti. ¿Cómo empezaste en medicina reproductiva y qué te hizo decidirte por esta especialidad? Como todas las cosas, o casi todas las cosas, por casualidad. Es decir, yo llegué a Madrid a hacer un curso en la Universidad Autónoma, justamente un curso sobre endocrinología reproductiva. Y me enganchó, fue apasionante, realmente me gustó. Esto era el año 76 y ahí vi que esto era lo que me gustaba. Entonces empecé en este campo, fui a Suecia, estuve en Suecia, en Estocolmo, en el Instituto Karolinska, viendo ya la parte de semen, la parte de andrología, y luego ya entré en la Fundación Puigverd de Barcelona, en el servicio de andrología, y en el año 88 ya empecé a hacer directamente técnicas de reproducción asistida como inseminación, fertilización in vitro, en la clínica Corachán. A lo largo de ir avanzando en este proceso, ir avanzando en conocimientos, en tratamientos con los pacientes, cada vez me fui engrescando más, cada vez me fui metiendo más y apasionando más. Claro, porque tú has estado dedicándote a la medicina reproductiva toda tu vida. Toda mi vida. ¿Qué es lo que te enganchó tanto a esta especialidad? Fundamentalmente cuando empecé a tratar con pacientes. Cuando empecé a tratar con pacientes y veí el sufrimiento que pasan las parejas que quieren tener hijos y muchas veces la incomprensión que tienen. Es decir, el que tanto en su ambiente alrededor de ellos, como incluso desgraciadamente muchas veces por los médicos o por las instituciones sanitarias o por los políticos, no se comprendían bien realmente el problema que ellos representaban. Y yo creo que fue lo que más me hizo meterme a fondo en este tema, y realmente piensa que en mis inicios yo creo que he trabajado años y años y años 7/7, es decir, 10, 12, 14 horas al día, 7 días a la semana. Recuerdo mis principios cuando iba los domingos a la tarde a limpiar las jaulas de las ratas y de los hámster para poder desarrollar las técnicas de fertilización in vitro que estábamos montando, ¿no? Porque nadie las comprábamos nosotros a las ratas, es decir, por nuestros propios medios, porque no había medios, pero era tan apasionante, estábamos haciendo una cosa nueva, claro, que realmente el tiempo no contaba. Esto es vivir la ciencia. Sí, desde el inicio, bueno, también ponía los partidos del Barça mientras limpiaba la jaula, y entonces en aquel momento solo se oían por la radio y era un buen momento para limpiar la jaula. Qué recuerdos. Y durante toda esta trayectoria tú has trabajado en distintos países y has liderado miles de tratamientos. Sí. ¿Qué experiencias te llevas de todo esto? La experiencia un poco global, te podría decir de que
tratar pacientes, solo he tratado pacientes aquí en España, en Barcelona concretamente, y en Cuba, en donde yo iba a Cuba regularmente porque daba clases de doctorado ahí en la Universidad de La Habana, y paralelamente podía ejercer. Es decir, otros países no puedes ejercer si no tienes el título homologado para tratar ahí. Pero sí he dado clases de doctorado en muchos países, en Argentina, en Colombia, en Cuba y algún otro por ahí. No sé. Pero eso me permitió tener contacto con muchos médicos y con muchos pacientes, porque yo iba a dar clase de doctorado y a lo mejor en una tarde me hacían que viera a 5 o 6 pacientes complicados, ¿no? Aprovechaban que me tenían ahí. Y entonces una de las cosas que he visto es que en todo el mundo el problema es el mismo. Es un problema médico, pero fundamentalmente con un gran componente emocional, con un gran componente de todo tipo. Es decir, son pacientes que sufren, son pacientes que se sienten incomprendidos, que muchas veces los médicos no lo escuchan. Muchas veces por falta de tiempo, otras veces por falta de empatía. Sí. Las cosas hay que decir lo que es, ¿no? La falta de dinero, también que es también muy importante. Hay países en donde un tratamiento de reproducción asistida es total y absolutamente inalcanzable. ¿Sí? Todo esto me reafirmaba en lo que yo creía que se debía hacer, que era tratar de que en el centro que yo en aquel momento estaba y dirigía, tratar de hacer los tratamientos lo más efectivo posible, al mayor nivel, pero también teniendo en cuenta que al paciente acompañarlo en todo sentido, lo más humano posible, con psicólogo, nutricionista, y por qué no, precio. Claro que sí. Tratar de ser el precio lo más asequible posible, tratando de aprovechar las coberturas que dan las mutuas con compañeros ginecólogos que teníamos para que entraran análisis, para que entraran algunos tratamientos que podían generar un coste económico. Y entonces esto el paciente lo agradecía. Porque estabais a su lado. Sí. En todos los aspectos. Y una cosa que parece una tontería, podría parecer. Pero, por ejemplo, nosotros dábamos, y ahora en la nueva etapa lo haremos también, dábamos el mínimo de medicación posible. Siempre nos quedábamos cortos. Pedíamos menos cajas de las que íbamos a usar. ¿Para qué? Para que cuando faltara poquito, nosotros pedir solo lo que le faltaba. Yo les diría que pensaran muchos pacientes, si están viendo que se han hecho un tratamiento de reproducción, cómo fastidia que te sobre una caja de gonadotrofina. Una caja que te sobre son 300 euros que se tiran. Esos 300 euros puede que haya mucha gente que, suerte para ellos, no fuera importante, pero para mucha gente otros, sí que lo es. Sí, y es muy importante que el equipo esté alineado en este sentido y me parece muy bonito. Y ahora das un paso al lado, a un cargo más estratégico. Bueno. ¿Qué te motivó a esto? Siempre vinculado a la medicina reproductiva. A ver, sin dejar la otra parte, porque lo que voy a hacer o voy a intentar hacer en esta nueva etapa es poner la experiencia de 40 años de dirigir un centro que llegó a ser 1.600 punciones al año. Un centro de referencia. Un centro de referencia. Tú aprendes mucho las cosas que podrías mejorar en todos los aspectos. Mejorar desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista del tratamiento en sí, pero también, por ejemplo, aprender a reducir gastos, aprender a optimizar procesos, que hace que redunde a favor del paciente. Claro. Y por otro lado, la experiencia que he vivido de
que la aportación de otros profesionales como los psicólogos, los nutricionistas, los biólogos, que son fundamentales, porque son los que están trabajando con el embrión, con tu embrión, y viéndolos, ¿me entiendes? La opinión que ellos te pueden trasladar, que le pueden trasladar al paciente, es lo que he visto que se hace y me gusta. Me gusta porque muchas veces algunos médicos, incluso por la cantidad de pacientes que tienen y el tiempo, por el volumen, no pueden estar el tiempo que quisieran con el paciente, y esto puede parecer poco. Pero que haya un equipo detrás de biólogos, psicólogos, nutricionistas, que le puedan decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que no te quedó claro? ¿Tú sabes lo que es una microinyección? Sí, lo que has visto en el vídeo, lo que has visto en ChatGPT. Pero pregúntame a mí. Claro, es decir, este acompañamiento. de tu embrión. Exacto. El acompañamiento. La percepción de mi embrión, que y decirte, sí, está bien, no es de lo más bonito, pero yo le veo posibilidades. Claro, O a veces, desgraciadamente, decir que la realidad es la que es. Sí. Y esto es fundamental, porque no hay nada peor que mantener un falso optimismo, en el sentido de que cuando no se ven posibilidades, al paciente nunca hay que engañarlo, hay que decirle la verdad. Claro que siempre. Sí, Siempre. es muy importante. Otra cosa es cómo se diga, y que hay que ser humano en la forma de decirlo. Pero yo, por ejemplo, doy un ejemplo. A una señora de 46 años que quiera hacer sus óvulos, quiere hacer su in vitro con óvulos propios, si yo le dijera que tiene un 40% de posibilidades, le estoy mintiendo. ¿Y el paciente? No sería ético. El paciente quiere saber la realidad. Quiere saber la verdad. Y luego, dentro de saber la verdad, ¿qué es lo mejor que puede hacer? A veces, incluso para dejarnos, para bajar la cortina y decir, yo, por ejemplo, por mis convicciones o por mis ideas o por lo que sea, donante o de semen o de óvulo, no quiero. Y sin embargo, no tengo óvulos. ¿Qué puedo hacer? Mira, acompañarte nosotros en lo que podemos, y si te podemos ayudar en una adopción o si te podemos ayudar en lo que sea, te ayudamos. Pero diciendo la verdad, ¿no? Y estando a su lado. Y estando a su lado. También es cierto que esto es una ventaja, poder actuar así cuando estás en un centro que lo tiene todo. Es decir, que puede hacer donaciones, pero también puede hacer diagnóstico genético de los embriones, también tiene toda la tecnología como para hacer esto. Porque también es comprensible que en algunos lugares, yo he estado en lugares con limitaciones. Yo recuerdo que cuando estaba en la pública había cosas que no se podían hacer, sí. Y era frustrante. Era frustrante que uno dijera, habría que hacer esto, y de gerencia te decían, y esto lo va a pagar usted, doctor. A mí me lo han dicho. Sí, los recursos. Los recursos son limitados, y a pesar que tenemos una seguridad social muy buena, tal vez nos gustaría que fuera mejor, pero muy buena, los que hemos viajado mucho por el mundo valoramos la seguridad social que tenemos. La seguridad social española es muy buena, hay que defenderla, pero lamentablemente no da para todo lo que quisiéramos, y en este campo da para lo que da. Exacto. Exacto. Y para mí personalmente es una cosa que siempre lo he considerado muy frustrante, que haya gente que quisiera verme y que no puede verme. Que no pudiera. A mí ha sido muy frustrante en toda mi vida. Por eso a veces anecdóticamente nos juntamos con los médicos y decir cómo podemos bajar, manteniendo el mismo nivel de calidad de la técnica, el tema de los gastos al paciente, ¿no? Le podemos bajar aquí, le podemos bajar acá, le podemos bajar que sea accesible. Que sea accesible. A todo el mundo. Sí, porque, a ver,
dicho de una forma muy incorrecta, podríamos decir. Imaginemos una paciente que tiene un 30% de posibilidades de embarazo cada vez que se hace un in vitro. 30% quiere decir que una que sí y 2 que no. Si a esa mujer se lo puede hacer una sola vez porque cuesta 10.000, para decir un número cualquiera, eso tendrá un 30% con 10.000 euros que a lo mejor los ha conseguido con un crédito. Pero si nosotros lográramos que se lo hiciéramos por 5, tendrá 2 veces un 30%. Y si por lo que sea lográramos, que esto es imposible, porque ya voy a decir un número que no dan, que lo hiciéramos por 2,5, estamos haciendo 4 veces ese 30%. La probabilidad que se lleve el niño en casa será mayor, no por gastar más, tendrá mayor de esto. Y es donde yo iba, ¿no? Todo lo que pueda estar en nuestras manos, todo lo que podamos trabajar nosotros para reducir costes y al final beneficiar a los pacientes y que tengan el máximo de probabilidades de tener ese niño nacido sano en casa. Y esto me va bien preguntarte, ¿qué te llevó a unirte a Dona Inén Fertility? Yo estaba pensando en ya terminar mi vida. De hecho, dejé digamos, hasta incluso la facultad. Dejé de ser profesor de la Universidad Autónoma hace unos 2 años, pero no me gustaban ciertas cosas. No me gustaba las líneas generales que están siguiendo la medicina, podríamos decir, a nivel mundial. La medicina, mucha tecnología, mucho aparato, pero realmente el paciente se lo trata como un señor que está enfermo. Y punto. Y yo creo que al paciente es alguien que tiene un problema que te elige a ti para que lo ayudes. No es alguien que te viene a fastidiar un día domingo que estás de guardia. Él no quiere fastidiarte ese domingo de guardia. Viene porque ese domingo que te ha tocado de guardia a ti tiene un problema grave. Y de hecho, hace poco viví un caso de que no tiene nada que ver con reproducción asistida, nada que ver, pero que lo viví personalmente, por lo cual me reafirmó esto. Cuando se está del lado del paciente, uno ve que lo que necesita es una ayuda no solo técnica, sino personal, emocional. Y como he seguido manteniendo mucho contacto con compañeros que han sido compañeros míos 20, 30 años, a ti te conozco de menos tiempo, eres más joven, pero por ejemplo al doctor Gómez lo conozco desde hace más de 20 años, y viendo que esto era la filosofía de que se implantaba en Dona Inén y que se llevaba a cabo, cuando yo pregunté por los biólogos que hacen, dice, no, si los biólogos les informan todos los días, me gustó. Te llamó la atención, sí, ¿no? Me llamó la atención. Como a ti te gusta. Durante un tiempito estuve mirando y un día me convencieron de hacer bueno, es que la palabra aquí en España no sé cuál es, pero lo que los americanos llaman señor consultor. La persona que tiene mucha experiencia. No, porque uno no lo sabe todo y puede equivocarse al ser humano, pero la experiencia te sirve de algo. Y por ejemplo, el ayudar en este aspecto médico y sobre todo también organizativo de cómo hacer para optimizar los recursos, para disminuir costes, etcétera, etcétera, me gustó el desafío. Me gustó.
Además, que no, como dice mi mujer, no sé estar sin hacer cosas. Sí. Y como sabe que esto es mi pasión, Lo reafirmo. Con lo que te conozco ahora, sí. ya lo sé. ¿Y qué crees que puedes aportar tú desde este nuevo rol a las pacientes, pero también a la clínica, a Dona Inén Fertility? Mira, yo he estado probablemente en casi todos los centros de máximo nivel a nivel mundial, excepto China, porque China hoy en día es una cosa aparte, no hablo chino y sería injusto que lo dejara de lado a centros chinos que a lo mejor son muy buenos. Pero de Estados Unidos te diría que todos los nombrados, de Europa casi todos los nombrados. Y yo, por ejemplo, he sacado una conclusión. España probablemente es el gold standard en reproducción. Totalmente. Yo si tuviera que hacerle una fertilización in vitro a mis hijos se los haría en España. Yo recuerdo de cuando estuve en el Johns Hopkins en en Baltimore, el Johns Hopkins en aquel momento era considerado el mejor hospital de Estados Unidos en 4 de los 5 últimos años, y en el otro fue el segundo. Y cuando yo estuve, no voy a decir el año, porque quedaría muy mal, yo os podría decir que 5 o 6 centros de Barcelona los consideraban mejor que el mejor hospital de Estados Unidos. No creo. 5 o 6 centros, como mínimo, por el nivel que se trabajaba aquí. Y de hecho, a nivel de los congresos, yo sigo estando en todos los congresos online que se hacen. Bueno, 2 semanas anteriores estuve conectado al latinoamericano de fertilidad, en donde prácticamente estaban todos los papas de Sudamérica y algunos de Estados Unidos, que como hablan español estaban en el latinoamericano. Hace un mes en un evento en Seúl, porque hoy en día es muy fácil estar a la última. Claro. Es muy fácil. Nos podemos conectar. Nos podemos conectar. Además, la mayoría de estos eventos son gratis, por lo cual el médico que quiere estar formado a la última está a la última al mismo nivel que puede estar en el Cornell de Nueva York, en la Universidad de Los Ángeles, California, o en cualquier lugar del mundo. Sí. Es decir, y esto es lo que queremos implantar, digamos, de una forma sistemática. Ya se hace un poco, pero de una forma sistemática, de que todos los congresos, la última que haya en cualquier lugar, nosotros sepamos qué es, y luego trasladarlo a todo el equipo médico. Para nosotros es muy importante que todo el equipo esté muy formado, que estemos a la última, sí, y que podamos ofrecer lo mejor a los pacientes. Y con esto me gustaría preguntarte, ¿cómo entiendes tú el acompañamiento a las personas que quieren ser mamás y papás? ¿Cómo lo concibes tú, este acompañamiento? Es difícil porque todos somos diferentes. Yo he visto pacientes de mucho tipo, y lo que hay que hacer es que se sientan cómodos. Ejemplo, y voy a decir, siempre los ejemplos se entienden mejor cuando se exagera. Yo he tenido pacientes en donde les he aconsejado de que ella tuviera un acompañamiento psicológico porque la veía mal, y veía de esto, y esa gratuito, porque entraba dentro del es decir, ni siquiera porque le costara más, y realmente esa paciente tomárselo mal. Yo no estoy loca, así me lo dijo, y terminar la visita realmente sintiendo un rechazo de ella. Y por lo contrario, he visto a la paciente en medio, mira, yo te veo muy afectada, creo que una ayuda de esta, y prácticamente decirme, por fin alguien me entiende. Ahora cada vez más sí, es lo normal.
sí, pero también hay que saber captar, podríamos decir, la situación, ¿no? Por ejemplo, no todas las personas que están un poquito delgadas o un poquito de sobrepeso necesitan nutricionista, y hay gente que uno la ve perfecta y cuando le hace 3 análisis está con déficit de todo tipo. Sí. Por eso forma parte del equipo el saber detectar en dónde se lo puede ayudar. Por eso es muy importante. Es importante, pero es que es importante porque se parte de una base. Hay que escuchar al paciente. Pero aquí está. Hay que escucharlo. El que nos viene con un problema y viene a que lo escuchen. Si no somos capaces de escucharlo, empezamos mal. Sí. Yo ahora te quería preguntar, ¿qué crees que necesita un paciente o una paciente cuando entra por primera vez a una clínica de fertilidad? Me va muy bien con lo que hablábamos ahora. O sea, una paciente que entra por primera vez a una clínica y tiene ese primer contacto con el equipo médico, con el equipo de embriólogas, ¿qué necesita? Lo que te acabo de decir, que lo escuchen. Ser escuchado. Ser escuchado. Sí. Pero ser escuchado de verdad, ¿eh? Sí. Yo siempre doy un ejemplo. ¿Cuál es la compañía de comunicaciones de este país? A todos nos viene un nombre, y por no meterme en problemas no lo voy a decir. Pero a todos nos viene un nombre, Sí. de una empresa de comunicaciones que cotiza en bolsa. ¿Alguno de vosotros ha intentado hablar con alguien en esa compañía telefónica? No lo intentes. Imposible. Yo he estado en la sede, querido hablar con alguien y no he podido hablar. Y sin embargo, cuando uno oye la propaganda, nosotros somos bla bla de esto. Lo mismo las compañías eléctricas, lo mismo las compañías de lo que sea. Sí. Una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace. Exacto. Yo lo que creo que hay que escuchar de verdad. De verdad. Saber lo Y que doy un necesita. ejemplo que puede venir al caso. Yo tengo una mujer que se va a hacer una fertilización in vitro porque su marido tiene pocos espermatozoides y ella tiene una muy buena reserva ovárica. ¿Qué piensa esa mujer? Obviamente, quedarse embarazada lo más pronto, lo más barato posible. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hacemos con esa mujer que tiene 20 óvulos? Si tiene 20 óvulos, fertilizamos todos, elegimos el mejor, y como elegimos el mejor, le ponemos ese óvulo, se queda embarazada y a lo mejor le quedan 10 embriones. Vale, vamos a por un segundo. Vale, vamos a por un tercero. Pero esa persona con todo el derecho del mundo puede pensar, ¿y con mis otros 7 embriones qué hago? Sí, claro. No los quiero destruir, me da pena destruir. No los quiero donar, tengo derecho a no donarlos. Exacto. Es decir, le genero un problema a esa mujer. Nosotros tenemos que escuchar qué piensa, porque a lo mejor nosotros podemos hacerle el in vitro de otra forma. Nosotros le sacamos los 20 óvulos, pero fertilizamos 4. Y si se queda con un embrión o los 2, lo que le sobra son óvulos, no embriones. Por eso hay que escuchar a la gente, ver qué piensa, que haya un feedback. Nosotros no tenemos que ser simplemente unos técnicos que hacemos la técnica lo mejor que sabemos y podemos. Tenemos que ser personas que les escuchemos y tengamos en cuenta cuál es su proyecto reproductivo, cuándo quiere, cuántos niños quiere, cómo los quiere. Sí, al final todo se trata de escucharla, de saber lo que quiere, lo que necesita y poderla ayudar. Exacto. Y poderla dar todas las herramientas para que ellos puedan decidir también. ¿Qué te gustaría que supiera una paciente que ahora va a empezar un tratamiento en Dona Inel Fertility? Todo.
Aparte de que supiera toda la parte técnica. Escucha, has dicho empezar un tratamiento, por eso he dicho todo. Porque cuando llegan, muchas veces no lo saben. Sí. Mucha gente confunde inseminación con in vitro. Dentro del in vitro, una in vitro convencional, una microinyección, las diferentes técnicas que hay. Sí, me refiero más, o sea, todo esto sé que lo sabrá, porque nos encargaremos nosotros de que lo sepa. Es más, ¿qué queremos que esa paciente sienta? Que está permanentemente acompañada. A eso que porque pienso lo mismo. Eso es lo que tiene. Yo he vivido muchas cosas en muchos centros que he estado, pero es frustrante para una paciente que está con un nivel de ansiedad grandísimo sobre el cómo le va su in vitro, no saber qué pasa con su óvulo, si fertilizó, si no fertilizó, si tiene embrión, si es bonito, si no es bonito, qué grado de categoría que tiene, qué posibilidades tiene. Eso se vive de una forma angustiante. Mucho. Y también es cierto que este es un tema que no es favas contadas. Es decir, uno puede tener un embrión precioso y perfecto y esa mujer no quedarse embarazada. Y también puede tener uno que no sea tan bonito y realmente quedarse, porque intervienen muchos factores. Además, cuando nosotros vemos un embrión que está dentro de un aparato en donde no lo hemos sacado para que no cambie la temperatura, para que no cambie nada, está súper cuidado, como si fuera el útero de una mujer, pero nosotros tenemos una camarita que lo vamos vigilando. Claro, lo que vemos es la carrocería del coche, no vemos el motor. Exactamente, sí. La parte genética, la parte de las mitocondrias, es decir, obviamente no le podemos decir cómo va a ir, pero sí informarlas, sí. Yo siempre les digo a ellas, la información es poder, y tener esta información en nuestras manos nos va a dar muchas herramientas para decidir, y decidir bien. Entonces... Sí. Mira, una decisión tan que he visto, ahora menos, ahora vivimos es mucho más fácil, porque ahora hacemos embriones mucho más bonitos, la tecnología es mucho mejor. Pero yo recuerdo la época en donde teníamos que decidir poner 2, 3, 4 embriones. Jolín, la decisión era dramática. Era dramática porque cuanto más embriones ponías, mayor posibilidad, pero se te podía quedar de 3 con los riesgos que de 4, con los riesgos que es de 4. Podíamos tener que decidir una reducción embrionaria con todo lo que significa física y emocionalmente. Es decir, todo esto lo hemos vivido, por lo cual sabemos lo difícil que es tomar a veces decisiones, porque la gente... Obviamente lo que quiere es quedarse embarazada rápido, pero ahí estamos nosotros también para aconsejarle. Claro. Si es una primera in vitro, es una mujer joven, tienen blastos que son embriones del día más 5, muy bonitos. Yo siempre le diré que se ponga uno. Es la recomendación. Y puede no quedarse. Y después me puede decir, ¿y si hubiera puesto el otro me podría haber quedado? Pues tal vez. Pero como hoy en día las congelaciones van tan bien, pues si no te vas a quedar ahora, te vas a quedar después. Pero si te quedas de 2 o 3, es para toda la vida. ¿Me entiendes? Pero por eso es tan importante esa información que brindamos desde la clínica. Y hay que darla. Y por otro lado, hay otro tipo de paciente que está pasando por momentos muy difíciles. ¿Qué mensaje le darías tú a esa paciente? Yo he vivido de todo. He vivido hasta pacientes que desgraciadamente se les ha muerto la semana anterior a parir, después de todo lo que han pasado. Con esto te quiero decir lo peor de lo peor de lo peor, ¿ok? No se me ocurre otra cosa peor. Yo le diría a los pacientes que hoy en día
con la tecnología que tenemos, son muy pocos los pacientes que si están dispuestos a hacer todas las técnicas que hay, son muy pocos los pacientes que no se puede conseguir Que no. Lash. Yo casi diría que únicamente los que tienen problemas importantes, muy, muy importantes de útero. Pienso lo mismo. Porque, por ejemplo, si el semen está mal, tanto que haya pocos como que no haya, como genética, el paciente tiene la opción de la donación de semen. Si los óvulos están mal, igual, donación de óvulos. También tenemos pacientes, y hay que respetarlos obviamente, que no acepten la donación. En esos casos hay que ser claros, no engañarlo, decirle lo que es, para que no sigan sufriendo con este tema y, por ejemplo, intenten la adopción o intenten Hay otras maneras otras de vías de Sí, ser padre, sí. o incluso vivir la vida de otra forma. Pero si están dispuestos, podemos decir, a estas técnicas, prácticamente yo diría que el 98 o 97% de los pacientes lo consiguen. Desgraciadamente, y recalco desgraciadamente, aquí no hay el nivel económico de que muchos pacientes se puedan hacer todas estas técnicas las veces que quieran. Yeah. Y esto siempre digo que es mi frustración como médico. Yo anecdóticamente siempre cuento de que ser médico en Suecia de reproducción es mucho más fácil, porque ahí entramos en solo la parte técnica. Claro. En Suecia las técnicas de reproducción asistida entran por la seguridad social, casi sin lista de espera y casi sin límite. Ahora, también os diría que los impuestos que se pagan en Suecia, si los pagáramos nosotros aquí, estaríamos tan enfadados como están los suecos. Me imagino. Mario, ya para terminar, ¿cómo definirías en pocas palabras esta nueva etapa profesional? Ilusionante, ilusionante. Me alegra escuchar. También te voy a decir una cosa que a lo mejor no te va a gustar. ¡Qué miedo! Soy obsesivo. Ya somos dos. Soy... Cuento como anécdota una cosa que me da vergüenza, pero a mi hijo le decía, cuando venían con la nota, que cuando has sacado un 9, no hay que estar tan contento. Hay que pensar en que fallaste. Hola. Hasta que un día trajo el 10. En todas las asignaturas. Es a lo que nosotros tenemos que aspirar, a Sí. tener el 10 en todas nuestras asignaturas para que el paciente pueda vivir con nosotros un momento muy especial y con éxito. Por lo menos hay que intentarlo. Intentarlo. Yo creo que este es un campo apasionante en donde cada vez más tenemos mejores resultados, más técnicas diagnósticas, más técnicas que nos permiten evitar enfermedades y que incluso diría hasta cada vez más económicas, porque aunque son técnicas muy caras, yo recuerdo cuando empezamos las primeras fertilizaciones in vitro en el año 82, hice yo mi primera fertilización in vitro. Ha pasado tiempo, en el año 82, una in vitro costaba el equivalente a lo que hoy sería unos 5 o 6 mil euros. Uno diría, lo mismo. Sí, pero han pasado 40 y pico de años con lo que se ha devaluado y de esto, es decir, es mucho más asequible. Antes, en aquella época, muy poca gente tenía acceso y hoy, por suerte, hay un acceso mayor. Las facilidades que se dan de mucho tipo hace que mucha más gente lo consiga de lo que conseguía antes. Y esto es importante. Incluso, mira lo que te digo, yo recuerdo que el primer año que hicimos fertilización in vitro en el Hospital de San Pablo y la Fundación Puigvert,
las tasas de embarazo eran el 5% y estábamos contentísimos. Ya luego fue subiendo y hoy en día solo falta mirarlo para ver de que aquella fue una época que era la época que se empezábamos, aprendíamos. Y gracias a eso hoy en día podemos dar los resultados que se han dado. Pues muchas gracias por todo lo que nos has traído, por tu historia, tu experiencia y para contarnos tu visión de la fertilidad. Para nosotros es un orgullo y un auténtico privilegio tenerte aquí en Dona Inén Fertility, así que muchas gracias por todo. Lo que digo siempre a alguien que confía en mí, le digo espero no defraudar. Para nada. Haré todo lo posible. Gracias.